Pelean los ladrones y descúbrense los hurtos, dice un viejo refrán español. Cuando los ladrones se pelean, uno siempre tiene algo que aprender. Con todo respeto, tal vez con un poquito, eso es exactamente lo que está pasando con el FIFA Gate. ¿Qué llegó a ser la FIFA? ¿Cómo se convirtió en un gigante global? ¿Cómo se lava plata en este mundo? ¿Qué interés tienen los Estados Unidos en el fútbol? ¿Por qué Rusia se defiende como si estuviera en guerra? ¿Qué hicieron las dictaduras de América Latina mientras crecía la FIFA? ¿Quién es Blatter? ¿Quién es Marín? ¿Quién es el periodista Andrew Jennings? El FIFA Gate tal vez sea una muestra de lo que ocurre con la globalización desatada, sin regulación, sin control. Pablo Lavarces, sociólogo doctorado en la Universidad Inglesa de Brighton, escribió Fútbol y Patria, el fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina y Héroes, Machos y Patriotas. Con él vamos a tratar de entender por qué la pelota sí se mancha. ...14 imputados ya por el FIFA Gate. Pablo Lavarces, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, Martín, por favor. Igualmente, señor. ¿Vos te esperabas 14 esto? imputados. Sí, por ahora decís vos. Por ahora. Por ahora. A ver, yo no soy abogado, ni Sí. soy juez, ni me preocupa demasiado ese trabajo. Siempre hay una diferencia entre lo que es el análisis sociológico y periodístico y lo que puede ser sus efectos o no jurídicos. Sí. En una de esas, ninguno de los 14 termina condenado. No creo, la justicia norteamericana no es la justicia argentina, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno pueda decir respecto de por qué interviene la justicia norteamericana. Lo más probable que sí, que alguno de los 14 termine con condenas elevadas y que haya más que 14 y podrían ser 140. La novedad acá es que haya efecto jurídico. Tanto desde el periodismo como desde el trabajo sociológico, esto se sabía. La novedad es el estallido. La novedad es el imputado, el preso, el tipo que tiene un efecto jurídico sobre su cuerpo, digamos, ¿no? Pero eso es lo sorprendente y, por supuesto, lo saludable, lo que estamos... Me crucé en Puerto Rico con un colega ecuatoriano, Fernando Carrión, un gran tipo y también muy, muy estudioso de estas cosas, diciéndome, es el día más feliz de mi vida, ¿no? Digo, esta cuestión de que haya afectado además de manera tan fuerte a América Latina, y ahí sí yo creo que debiera ser solo el comienzo, no puede más que ponernos felices. Se demuestra lo que siempre supimos, el fútbol global es terriblemente corrupto y en América Latina es un poquito más corrupto. Más todavía. Sí, más Pablo, todavía. vemos un disparador y seguimos. Claro que sí. Ahí venimos. Swiss police have arrested 6 high-ranking officials of football's world governing body on suspicion of corruption, and they're being held pending extradition to the United States, where they're suspected of taking bribes worth millions of dollars. The 47-count indictment against these individuals includes charges of racketeering, wire fraud, and money laundering conspiracies spanning 2 decades. Yes, in my view, he should go. You cannot have accusations of corruption at this level and on this scale in this organisation and pretend that the person currently leading it is the right person to take it forward. That cannot be the case. Frankly, what we've seen is the ugly side of the beautiful game, and he should go. They corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. This Department of Justice is determined to end these practices, to root out corruption and to bring wrongdoers to justice. Eu acredito que toda investigação sobre essa questão é muito importante. Acho que ela vai permitir uma maior profissionalização do futebol. Não vejo como isso pode prejudicar o futebol brasileiro. Acho que só vai beneficiar o Brasil. E acho que se tiver de investigar, investigue todas as copas, todas as atividades. Now, the 14 defendants charged in the indictment we are unsealing today include high-ranking officials of FIFA, the international organization responsible for regulating and promoting soccer, leaders of regional and other governing bodies under the FIFA umbrella, and sports marketing executives who, according to the indictment, paid millions of dollars in bribes and kickbacks to obtain lucrative media and marketing rights to international soccer tournaments.
Что касается произведенных арестов, то выглядит это по меньшей мере очень странно. Ведь аресты произведены по запросу американской стороны. По обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю это. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения. Они, эти чиновники, не являются гражданами США. И если какое-то событие произошло, то оно произошло не на территории Соединенных Штатов, и США не имеют к этому никакого отношения. Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. Bei der FIFA finden heute Wahlen statt und das, was für mich im Zentrum steht, ist, dass mit der Korruption dort gebrochen wird, dass dort Transparenz einkehrt. Das ist absolut notwendig bei diesem wunderschönen Spiel des Fußballs und die schmutzige Seite, wie David Cameron das eben gesagt hat, mit der muss aufgeräumt werden, und zwar dringend. Und ich denke, das ist im... In short, these individuals, through these organizations, engaged in bribery to decide who would televise games, where the games would be held, and who would run the organization overseeing organized soccer worldwide, one of the most popular sports around the globe. La que veíamos recién era a Loretta Lynch, la fiscal general, la ministra de Justicia, no se llama así en los Estados Unidos, el mismo puesto que alguna vez ocupó Bob Kennedy, ese que tiene el peso de las investigaciones en los Estados Unidos. Pablo, ¿qué llegó a hacer la FIFA? Ayer me tiran un dato que yo no tenía, pero sospechaba, que la FIFA sería la quinta empresa de mayor facturación en el mundo, en términos brutos, digamos. Sí. Yo no tenía ese dato concreto, no tenía ese dato de comparación, lo suponía, sabía sí que era la mercancía de mayor, el fútbol, la mercancía de mayor facturación en la industria cultural, o sea, en relación con cine, televisión, etcétera, etcétera, la mercancía de mayor facturación en el fútbol. A través de la televisión, fundamentalmente, claro. Pero como empresa única, digamos, la de mayor facturación era la FIFA. Perdóname, a lo que apunta justamente Loretta Lynch en la última declaración que vimos recién. Exactamente. Transmisión, derechos y sponsoreo. Por ahí estaría, a ver, el dinero involucrado es más todavía, pero centralmente son los derechos de televisación. Claro. Toda la bibliografía coincide en que el punto de cambio es el año 90, con la Copa de Italia, es un momento de gran transformación en muchos niveles, de cosas tales como, por ejemplo, es el momento en que definitivamente la narrativa del fútbol se vuelve global, puramente global, ¿no? Hasta una cosa tan tonta como que la música de inauguración de la Copa del Mundo de Italia sea pop, y todos los años anteriores habían sido músicas locales, digamos, ¿no? ¿Y por qué el 90? Porque es el año en que definitivamente los grandes capitales televisivos deciden capturar el fútbol, y esos capitales, bueno, los grandes... un ejemplo local. El fútbol en la Argentina, la televisión en la Argentina se inventa televisando un partido de fútbol en 1951. El color se inaugura por el Mundial del 78, a nivel local en el año 79. El cable lo expande el fútbol. Entonces se veía mal televisión en toda la Argentina y toda la Argentina quería ver fundamentalmente los partidos de fútbol que se juegan en Buenos Aires. Y luego el pay-per-view se inventa para transmitir la televisión codificada y el montaje del monopolio Clarín se hace en torno del fútbol, ¿no? O sea, es una gran locomotora. A partir del 90 aparece justamente la invención del codificado. Ahí la gran figura es Robert Murdoch, el que inventa Sky TV, etcétera, etcétera, pero junto con él el crecimiento de dos figuras tan fuertes como son Bernard Tapie en Francia y Berlusconi en Italia es porque son los que capturan el fútbol y lo vuelven una mercancía televisiva de alto precio. Entonces, la televisión es lo que más mueve, pero... Ojo, está Coca-Cola, Budweiser, Visa, Adidas, digo, o sea, los grandes sponsors, que ahora de pronto todos dicen, ay, estábamos trabajando con corruptos, qué feo que es esto, por favor límpienlo un poquito. Digo, la propia formación de Adidas como gran empresa de eventos deportivos está basada en la explotación. Digo, a ver, Nike, Reebok, Adidas se basan sobre la explotación de mano de obra barata en el sudeste asiático. Digo, todo es, como casi todo el capitalismo global, es un negocio profundamente corrupto. Bueno, en la FIFA la mayor cantidad de dinero viene fundamentalmente de la televisación, en segundo lugar el contrato de sponsors.
Es mucho dinero, es muchísimo dinero, y no hay institución, esto ya es una ley general, no hay institución en el capitalismo que mueva semejante facturación y que sea prístina y transparente. Cuando además vos estás hablando de los 90, no de los 90 en términos ideológicos, solamente que también, digo, pero es el año, se dan las dos cosas. Es el año de la expansión de la globalización. Se suma también la tecnología, claro, que en este caso es decisiva por la transmisión de la señal, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, es todo junto, ¿no? Porque también 1991, la Guerra del Golfo, es una de las primeras grandes transmisiones del cable. La gran guerra televisada. Claro, exactamente. Claro, entonces tenés todo junto. Vos tenés todo junto. Por ejemplo, la aparición del satélite a nivel masivo que permite codificar la señal, que vos podés vender un receptor más económico, que podés, digo, a ver, nuestra generación es la generación de la antena de Balcarce en 1969, ¿no? Esta, en cambio, es la de el plato en cada casa, que permite ver el fútbol en sistema codificado. Se habla tanto del milagro del fútbol inglés y cómo echaron a los hooligans. Esperen. Antes de echar a los hooligans, reformaron los estadios para adecuarlos a transmisiones mucho más eficaces que llegaran a... Digo, es el año, insisto, del contrato de Sky TV con la invención de la Premier League como un ente separado de la Federación Inglesa de Fútbol, la FA, que vende los derechos de manera particular. O sea, eso se da también con, por supuesto, los escenarios de desregulación. Ahora, a la FIFA eso... no le resulta decisivo en el sentido de que ya venía vendiendo esa mercancía de manera exitosa y la desregulación, la tenía muy sin cuidado porque la FIFA siempre había negociado de manera directa con los gobiernos. En la introducción hacías una referencia a la relación con los gobiernos militares. Digo, la FIFA fue cómplice de los gobiernos, de las dictaduras militares en América Latina. Y personajes que aparecen ahora también. Marín en Brasil, por ejemplo. Lo de Marín es una de las cosas, te diría, más gratificantes. Porque Marín es un tipo... la historia de Marín arranca con Avalanche. Estamos hablando, Sí. José María Marín, miembro del comité organizador de la FIFA para torneos olímpicos, y fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es uno de los 14 imputados. Exacto, pero el primero es Avalanche, que preside la Confederación Brasileña de Deportes en ese entonces, hasta que salta a la FIFA en 1974. Entonces lo pone a su yerno, que es Ricardo Teixeira. Teixeira es obligado a renunciar en Brasil, una cosa muy rara, que en Brasil renuncia alguien por corrupto, porque era tan corrupto como el propio suegro, digamos. Avalanche también está imputado, y se tiene que ir a vivir a Miami, pero antes de irse lo deja Marín como presidente de la Confederación. Y Marín inclusive preside la Confederación ante la Copa del Mundo de Brasil, pero ya deja designado a su sucesor. Un tipo tan incombustible que inclusive después del desastre futbolístico que es la Copa del Mundo de Brasil para los brasileños, el tipo se va en olor de santidad. Pero Marín había sido funcionario de la dictadura militar e inclusive no solo un cómplice de los tantos que hubo en Brasil, sino que directamente involucrado en marcar gente, un periodista que terminó torturado y desaparecido. O sea, era un sujeto de una envergadura. Pero antes de eso está Lacoste. O sea, Grondona llega a la vicepresidencia de la FIFA sucediendo a Lacoste. Almirante Lacoste. El contraalmirante Lacoste, al que Avalanche se lo había llevado luego del éxito de la Copa del Mundo del 78. Te agrego algo, nota a pie de página en el libro que estás escribiendo ahora en vivo. Lacoste además es PIDU, es Propaganda OSS, organización fascista italiana. Digamos, ahí hay una ligación internacional fuerte. Por supuesto. Como Suárez Mason aquí, Masera, Licio Gelli, etc. Por supuesto, seguro que sí. El caso, además, sudamericano, ahora está dando vueltas el nombre de De Luca, segundo de Leós en la Confederación Sudamericana, hombre de Grondona en la Confederación Sudamericana. El nombre de Meissner, que justamente es el nuevo representante de Grondona en la Confederación Sudamericana, también está dando vueltas. La Confederación Sudamericana era una reproducción de la FIFA a nivel regional, con un grado mayor de corrupción, como suele ocurrir con ese tipo de elites en América Latina. Pero esto, lo más sorprendente de todo lo que está ocurriendo no es lo que está ocurriendo, sino el popular dicho de Humbertito Grondona que dijo, mi papá era intachable, ¿no? Y esto de que una de las primeras cosas que aparece era que por primera vez le señalan una coima de 15 millones de dólares a Grondona. A Grondona nunca se le podía probar nada.
Y se murió así. Y se murió así, exactamente. Entonces, es gratificante que aparezca de pronto esta novedad de, no, un momentito, acá este señor, entre tantas otras cosas que no podemos probar, acá tenemos que cobró 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, insisto con que lo sorprendente es Humbertito Grondona, bueno, Humbertito Grondona y después todo el grondonismo residual que sale a defender la memoria del difunto, ¿no es cierto? Son las autoridades de la AFA locales. Pero fíjate esa complicación local también, es el tema de Bursaco. Bursaco es un personaje clave, porque Bursaco negociaba simultáneamente con Clarín y con el gobierno nacional. Bursaco, Torneos y Competencias. Alejandro Bursaco, el porque lo acaban de echar, ex directivo de Torneos y Competencias. Bursaco muestra cómo, a pesar de Fútbol para Todos, la estructura básica del negocio seguía pasando por esa combinación de torneos y competencias con Fox, con Clarín, con televisión satelital codificada, etcétera. Porque, se rompe una trama local del negocio con Fútbol para Todos, pero no se rompe la trama internacional. Claro. Y esa trama internacional tiene que ver con los derechos, ¿no? Que es esto lo que se ha puesto en cuestión. Hay un señor importante de toda esta historia, a quien vos leíste, que es Andrew Jennings, sí, periodista británico. Perdóname, por favor, quiero mostrar algo primero. Dale. There's a lot of speculation today from people who didn't even know it was happening. And I think what we've got to notice is this has to be the end for Sepp Blatter and an extremely dubious FIFA. And the World Cup in 2018 may well be in England, be taken out of Russia, and it'll be taken out of Qatar and probably be in America. This is what the reality is that I've been looking at for years. Well, a lot of predictions there. First of all, if we could talk about President Blatter, as he's known. As you've heard, the authorities are saying they're not at this stage investigating him. So why will this lead to his downfall, in your view? Well, they have been investigating him. I don't know who's saying that they're not, but they have been. I know I've given the FBI documentation. It's very interesting about Blatter. What is correct is he's not been arrested or charged today. What is also to be borne in mind is he's sat in the middle of the room while all these crooks are around him. Imagine David Cameron's having his cabinet meeting. Suddenly the fraud squad bursts through the door and haul half the cabinet out. Does that leave Mr. Cameron untouched, unblemished? Of course not. Andrew Jennings, periodista británico. Tipo muy interesante. Jennings es un Don Quijote que embistió la lanza contra los dos grandes organismos deportivos. Primero fue el Comité Olímpico Internacional. Yo el primer libro que tuve de Jennings se llamaba Five Ring Circus, el circo de los 5 anillos, y donde denunciaba la trama de Samaranch, el histórico presidente del COI, que finalmente fue relevado con cierta indicación de que o se iba o terminaba preso, digamos, ¿no? Samaranch había coimeado a todo el universo. Había escándalos que habían estallado, digo, el Salt Lake City, si no recuerdo mal, en el 2001 como Juegos Olímpicos de Invierno, lo de Atlanta del 96 había sido bastante sospechado, la razón por la nadie podía explicar por qué no había sido Atenas en vez de China, los Juegos Olímpicos del 2000, en fin, su primera ocupación fue el Comité Olímpico Internacional y luego se dirigió a la FIFA. Pero estamos hablando de más de 20 años. De investigación. Más de 20 años. Él hace más de 20 años que viene denunciando esto. Ahora, si vos me decís más de 20 años, eso coincide con lo que comentabas antes, de principios de los 90. Sí, porque a mediados de los 90 este escenario... O sea, que si es más de 20 años, claro. Él empezó cuando arrancó todo. Exactamente. De fines de los 90 aparece, un gran amigo de Jennings, que fue mi director de tesis en Inglaterra, Alan Tomlinson, que publicó 2 libros entre el 98 y el 2000, hicieron primero con un colega, John Sagden, hicieron un libro académico y luego Macmillan, una editorial inglesa, les propuso hacer eso en libro de masas, digamos, ¿no? Entonces, de ese año, del año 2000, ya es el libro de Tomlinson y Sagden, donde explican cómo funciona la FIFA y, entre otras cosas, eso le valió que en el 98 Alan había ido al Mundial de Francia, en el 2002 ya no pudo ir más al Mundial de Corea-Japón. La FIFA era implacable. La FIFA no te dejaba entrar a un Mundial. No, Jennings, el tipo estaba prohibido en toda competencia organizada por la FIFA. Por eso empecé hablando de la falta de sorpresa.
tanto los sociólogos como los periodistas, debo decir, primero los periodistas y después los sociólogos, vienen señalando esto hace 20 años. Ahora, pero recién, en lo que veíamos, Jennings dice, Blatter debe ser, obviamente eso fue antes de la imputación de Blatter, por supuesto. Exacto. Pero dice otra cosa. No sé si lo hizo como provocación, como deseo. El periodista le dice algunas predicciones. O sea, terminar con las próximas 2 copas tal como están planeadas. A ver, lo de Rusia no lo sé. Toda candidatura en la Copa del Mundo implica una gran agitación política y movilización de recursos. Por algo Putin reacciona como reacciona. Todas las copas tenés el tema de Ucrania en este momento, pero también tenés esto. Todas las copas están sospechadas. Sí. Todas están sospechadas. Sí, sí. Digo, la misma Alemania en el 2006, las coimas de Sudáfrica parece que está ahí, como se dice, semiplena prueba, ese tipo de tonterías, ¿no? Pero a ver, toda copa es sospechada. Estas dos parecen ser las más sospechadas y la de Qatar es el acabose, ¿no? La de Qatar es la insostenible. Lo de Sudáfrica, por ejemplo, aunque parece que está claro que hubo coimas, se podía justificar culturalmente, geopolíticamente, en términos económicos. La de Estados Unidos en el 94, por ejemplo, era ganar un mercado y fue exitoso. Pero la de Qatar es la que no resiste ningún tipo de análisis y hasta posiblemente, mira, podríamos decir esto, que la FIFA se equivoca con Qatar así como la Conmebol se equivoca con la Copa América del 2016. La Copa América que la Conmebol organiza para el 2016 es una copa especial, fuera de programa, en homenaje al centenario de la Copa América en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el centenario de la Copa América. La Copa América la empezaron jugando Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, digamos, ¿no? Y al ponerla en Estados Unidos, permite que, o sea, así como la FIFA, al poner Qatar, permite que los rumores, las denuncias sobre las coimas en torno a la organización estallen, de la misma manera la Conmebol, al poner la Copa América en el 2016 en Estados Unidos, permite la jurisdicción norteamericana. Ahí se equivoca Putin, o sea, no se equivoca. Para Putin, la Copa de Rusia es tan importante como lo era para Lula la Copa de Brasil o como lo era para Mandela la Copa de Sudáfrica. Pablo, las copas son esto. Las copas son eso. Claro. Pablo, te agradezco mucho. Faltaba más. Gracias. Nos vamos con Lula, como siempre. Que dice, siempre nos vamos con Lula. Vos dijiste Lula, algo habrá hecho. Exactamente, Lula dice siempre, la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Y acá le creemos. Chau.